Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de programación para videojuegos. Vamos a ver C++. Este lenguaje o tecnología, como lo conocen en otros países, es muy utilizada sobre todo para lo que es el desarrollo de juegos con Unreal Engine. Y bueno, vamos a ver desde lo más básico, que es desde las variables, desde lo que es el uso de la terminal y la consola. Y bueno, van a ser cosas muy básicas para irnos introduciendo este lenguaje de programación, que es algo complejo si no has utilizado algún otro, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Existen varios IDEs para poder nosotros utilizar C++. Unreal Engine se puede sincronizar perfectamente con Visual Studio 2019 o Visual Studio Code. Ambos tienen diferencias. Visual Studio Code es un IDE que es más ligero, pero tienes que hacer más cosas para poder ejecutar tu programa y poder ver que esté funcionando correctamente. Mientras que Visual Studio 2019 es más pesado, pero no requiere de ejecutarse desde la terminal, sino que ya trae su propio terminal y al mismo tiempo te va a ejecutar a través de la consola. Por ejemplo, yo ya tengo instalado los dos. Si yo quisiera ejecutar Visual Studio Code y correr o compilar mi código, me va a marcar error porque necesito abrirlo desde la terminal. La terminal que es Developer Command Prompt. Eso inclusive cuando lo instalan, solamente si lo buscan Developer Command Prompt 2019 de Visual Studio. Y se ejecuta y se va a abrir esta ventana. Una vez que se haya abierto, pues yo tengo que poner Code, doy Enter y me abre Visual Studio. Así, cada vez que yo quiera ejecutar o correr o compilar mi programa, tengo que hacerlo desde primero abriendo esta, y la terminal siempre tiene que estar abierta. Puedo minimizarla sin problema, pero si yo cierro la terminal y quisiera ejecutar a través de unos comandos mi programa, ya no lo va a ejecutar. A diferencia de Visual Studio 2019, que es el que más utilizo yo, puedo tener yo abierto mi programa solamente sin necesidad de abrir una terminal o sin necesidad de correrlo desde la terminal de Windows. Simplemente abro el programa y empiezo a trabajar. Entonces vamos a estar viendo más que nada todos los ejemplos a través de Visual Studio 2019. ¿Cómo se va a crear un proyecto? Simplemente tenemos Visual Studio 2019. Una vez que ya hayamos instalado los componentes de C++ para Unreal Engine, cuando estemos instalando Visual Studio, ya podemos empezar a sincronizarlos. Ahorita lo que vamos a hacer es solamente crear un ejemplo de prueba, que es muy sencillo. Vamos a irnos introduciendo poco a poco. Entonces vamos a crear un proyecto. Vamos a utilizar aplicación de consola C++, que es este de aquí. Vamos a darle en siguiente y solamente vamos a ponerle un nombre. Yo le voy a poner ejemplo clase 1 y ahorita lo voy a guardar en mi escritorio por el momento. Y le doy crear. Esperamos a que lo ejecute y listo, aquí está. Todo lo que se encuentra en verde con estas líneas diagonales pues son comentarios. Estos comentarios, recuerden que son simplemente para documentar lo que estamos escribiendo o para ocultar código que no se ejecute mientras lo compilamos. Yo voy a borrar todo esto que ya trae. Esto a mí no me sirve por el momento. Y bueno, pues vamos a analizar lo más básico, ¿no? Aquí empezamos con la línea 1. Trae el comando include IOStream. ¿Qué significa esto? IOStream, que está dentro de estos paréntesis que le llaman poligonales, aunque para mí son signos de mayor que y menor que. Pero el IOStream es una librería con la cual C++ va a poder
ejecutar en la consola lo que yo ponga. Sin esta librería no voy a poder ver lo que yo esté pidiéndole a la consola que me lo esté reportando. El include, como les comento, es un comando. Al final pues le estoy diciendo incluye la librería llamada IOStream. Después tenemos este namespace. Bueno, en este caso sería como una función o un método llamado int main. Main pues es sí o sí es necesario, porque es lo primero que va a buscar el compilador de C++. Va a buscar siempre este método o función llamado main. Sin este no va a correr, entonces sí es importante que lo tengamos. Si están utilizando Visual Studio Code, nada de esto va a aparecer. Entonces sí es importante que ustedes tengan el include IOStream y que también tengan este método llamado int con el nombre main. ¿Qué es int? Es un entero. Yo le estoy diciendo que esta función o este método va a tener en su contenido lo que es números enteros, es decir, que me tiene que devolver forzosamente un número entero. Para este ejemplo yo le voy a añadir el return 0, punto y coma. ¿Por qué? Porque necesito que me devuelva un entero. Entonces voy a pedirle que me devuelva de entero 0, porque ahorita no voy a hacer ninguna operación matemática ni nada. Simplemente ahorita lo que vamos a ver es lo básico, que vamos a ver lo del IOStream, que es lo de la consola. Veamos qué significa esta línea número 5. Dice std y viene dos veces 2 puntos, luego quote y luego dos veces el signo de menor que seguido de esta cadena de texto. Vamos a ver qué significa. std es un nombre de espacios. En este caso, pues el nombre de espacios o namespace es un bloque de código al cual se le asignan funciones, métodos y diferentes objetos. Esto significa los 2 puntos que a este namespace le pertenece esta palabra llamada quote. Quote es lo mismo que character output. Esa es la abreviatura. Lo voy a poner así en mayúsculas. Bueno, así character output. Y digamos, esta es la abreviatura de character output, es quote. ¿Por qué character output? Porque le voy a decir que me arroje caracteres, en este caso una línea de texto o una cadena de texto, a este namespace al cual le corresponde la terminal. De hecho, para eso son los 2 símbolos de menor que. Es como si tuviera una lectura, es decir, arrójame, o es como si estuviera señalando, digamos, como si fuera una flecha. Arrójame a este nombre de espacios, el character output, que yo le estoy colocando aquí, que es hello world. Es más, vamos a cambiarle a la cadena de texto y le voy a poner bienvenidos a esta primera clase. Y listo. Aquí lo único que vamos a hacer es decirle este string o cadena de texto, porque también así se le conoce a las cadenas de texto como string, llévamelo a través del character output a este namespace. Si yo le doy guardar y con control F5, esperamos, me abre lo que es la terminal y aquí vemos ese texto. En la segunda línea pues viene
la ubicación o la URL de donde yo tengo físicamente este programa que estoy trabajando en C++. Y bueno, este mensaje que tiene aquí, presiona cualquier tecla para cerrar la ventana, pues este siempre viene por default y es para cerrar nuestra terminal. Y bueno, pues por ejemplo, si nosotros quisiéramos que tuviera un espacio o un enter como lo hacemos con Word o con cualquier otro tipo de programa de texto, simplemente vamos a teclear std code, nuevamente el signo de menor que 2 veces, y ahora ponemos std end con una L al final. Si yo lo guardo y lo corro, ya le está agregando ese salto de línea o enter a esa cadena de texto que yo tengo, con lo que arroja por default la consola. Y así podríamos ir generando pues un programa a través de la terminal. Esto es lo más básico, poco a poco vamos a irnos metiendo. Ahorita nada más quiero que entiendan que la terminal así es como se tiene que ir trabajando. Nosotros podemos poner aquí el texto que necesitemos, lo separamos a través de este comando end con una terminación L, y nuevamente tenemos que poner esto previamente, y así podemos ir metiendo más texto. Por ejemplo, el juego que quiero trabajar ahorita a través de la terminal sería, por ejemplo, poner este texto: eres un agente especial de la CIA y necesitas ingresar a los servidores. Voy a poner nuevamente std code, símbolo menor que 2 veces, std. No, perdón, aquí ya tiene que ir la cadena de texto. Y necesitas ingresar a los servidores. Y para evadir las cámaras de seguridad, debes ingresar una contraseña. Lo salvo, control F5. Ok, aquí cometí un pequeño error, veamos qué es. Me falta el punto y coma. Eso es importante. En todos los lenguajes de programación, siempre que se termina una línea de código, se finaliza con punto y coma. Y sí, hay programas que son, o lenguajes de programación que son muy estrictos, y que para compilar sí detectan que te falta el punto y coma. Y bueno, aquí tengo mi primer línea, tiene un salto de línea que ahorita pues nada más es un enter común y corriente como cualquier programa de texto, y abajo me coloca el siguiente. Como la ñ es un carácter especial, pues no tiene ciertos problemas la consola para interpretarlo porque está configurado al inglés. Voy a volver a copiar este para que tengamos un doble espacio, para que vean ustedes cómo se refleja. Aquí está el espacio. Igual puede hacer lo mismo, meterle un doble salto de línea debajo de este para que me separe lo del compilador. Digo, ahorita nada más quiero que ustedes lo puedan ver mejor. Ya al final le voy a quitar los dobles saltos, nada más quiero tener uno, pero ahorita para que ustedes lo visualicen. Y vamos a colocar un último texto. Y para evadir las cámaras debes ingresar una contraseña, la cual consta de 3 números. Control F5, lo corremos y aquí lo tenemos.
Eres un agente especial de la CIA, necesitas ingresar a los servidores y para abrir las cámaras de seguridad debes ingresar una contraseña, la cual consta de 3 números. Estos pues son las indicaciones de nuestro juego. Ya nada más nos faltaría pues meter, ¿no?, qué tipos de números son los que se van a utilizar. Porque pues puedo meter cualquiera, pero debo de darle una pista a mi jugador. Entonces pues vamos a darle un pequeño salto de línea más. Ok, me faltaron unos 2 puntos. Y listo, vamos a poner por último cuáles serían esos números. Esos números yo lo que quiero es que esos números al sumarse den una cantidad. Entonces al sumarse deben de dar como resultado 9. Guardamos, le damos control F5, me dice caballero, seguramente punto y coma, si es control save, control F5 y listo. Ya tenemos la instrucción de nuestro primer pequeño programa que vamos a trabajar. Este es un juego en el cual yo le voy a pedir al usuario que teclee algo o unos números dentro de la terminal y el programa se va a encargar de verificar que esos números estén correctos. Y bien, esto sería por el momento la primera clase introductoria a C++. Ahorita solamente quiero que entiendan cómo trabaja la terminal. Recuerden que se tiene que incluir el comando include con la librería de IOStream, que tenemos que tener este int main, tenemos que darle un return 0 porque no vamos a utilizar ahorita operaciones matemáticas, queremos que nos devuelva por el momento un 0 y que nos devuelva cadenas de texto. Estas cadenas de texto son para irle dando pistas a nuestro jugador. Y recuerden, para meter las cadenas de texto y que se vean en nuestra terminal, tenemos que colocar el namespace std que tiene o que le pertenece el character output o en su defecto la palabra reservada code. Estas símbolos de menor que 2 veces que asemejan a una flecha para indicarle que esto que está aquí, ese texto del lado derecho, lo tiene que arrojar a la terminal a través de estos comandos. Y bueno, ahorita esto sería todo. Como les comento, vamos a ir avanzando poco a poco y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.